Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Mucho se ha hablado en los últimos días de la reapertura de restaurantes y de bares, pero nos preguntamos cómo avanzan estos planes piloto para llevarlo a cabo. En la práctica, ¿cómo funcionaría? ¿Qué cambios de fondo tendría una vez los abran? Pues bien, este tema será el que tratemos a fondo esta noche en Sala de Prensa y es por eso que hemos invitado a Adriana Plata, directora ejecutiva de Asobares, y a Guillermo Gómez, presidente de Acodres. Adriana, Guillermo, bienvenidos a Sala de Prensa. ¿Cómo están? Comienzo contigo, Adriana. Daniela, muy buenas noches. Bien, acá estamos y gracias por el espacio. A ti por la disposición. Guillermo, bienvenido de nuevo. Gracias, Daniela. Un placer compartir con toda tu audiencia y contigo las novedades de este sector tan importante para el país. Bueno, comencemos hablando de la realidad. ¿Qué podrá abrir y cuándo? ¿Cómo están las cosas, Adriana? Bueno, en este momento estamos en esa generalidad de todos los bares cerrados desde el 14 de marzo. Ya son 5 meses donde nuestra actividad está completamente clausurada y donde, bueno, esperamos que con este inicio de pilotos en diferentes ciudades empecemos esa reactivación y la recuperación del tejido empresarial de nuestro sector. Lo que se planea hasta el momento, ¿qué es, Adriana? ¿Que puedan abrir restaurantes, bares? Ha sido una propuesta gradual en donde con la activación de los restaurantes se activan automáticamente por tener la misma tipología en su operación los gastrobares y seguimos con esta nueva circular emitida el día de ayer por el Ministerio del Interior, de Salud y de Comercio con los bares en donde sabemos que va a ser positiva las noticias que en próximos días lleguen para nuestro sector. Y desde la Asociación de la Colombiana, pues desde la industria gastronómica, desde Acodres, ¿qué panorama se tiene inicialmente con esta posible y próxima reapertura? Nosotros estamos abriendo, gracias Daniela, nosotros estamos abriendo desde junio. Empezamos pilotos en Salento, Quindío, y hoy ya hemos llegado a varias capitales de Colombia: Armenia, Pereira, Ibagué, Manizales. Cali inició hace 8 días con un extraordinario piloto que está sirviendo de gran referencia para el país, al igual que Barranquilla, que se activó el día de ayer. Sin embargo, la situación económica, la sostenibilidad de la industria nos llevó a pedirle al presidente que para poder evitar una segunda ola de quiebras, requerimos de su decisión presidencial para que la apertura sea general en el país, a cambio solamente de la presentación de protocolos de bioseguridad, porque desafortunadamente ya acabamos nuestra caja, acabamos los créditos, acabamos los ahorros, ya no damos más, Daniela. No dan más, impresionante y muy preocupante. Guillermo, aprovecho para preguntarte en este punto, en el caso de los restaurantes, ¿cuántos podrán realmente adaptarse a atender a cielo abierto? Porque no todos pueden hacerlo y usted nos está diciendo, bueno, la idea es que sean todos en el país los que tengan derecho a esta reapertura. La idea de cielos abiertos es muy buena, es una apuesta de innovación para Bogotá valiosa, que reconocemos, que acompañamos, pero estamos en un país que no tiene experiencia en ese servicio. Europa tiene experiencia en los Estados Unidos, en ciudades que son de estaciones, hay gran experiencia, nosotros no la tenemos. De ahí que va a ser demasiado limitada la oportunidad para una industria que se está derrumbando. De ahí que estemos trabajando mancomunadamente con el distrito en el propósito de que Bogotá cielo abierto se pueda realizar siempre y cuando permita la reapertura del servicio a la mesa y del autoservicio en plazoletas de comidas, de centros comerciales y al interior de los locales. Yo creo que si combinamos ambas estrategias va a ser muy ganador el modelo, de lo contrario sería limitadísimo. Además que los protocolos de bioseguridad, que el gremio los construyó en conjunto con el... y creemos justo y balanceado que se puedan activar.
Bien, ahora en el caso de los bares, Adriana, se aclaró que podrán abrir, pero no podrán vender licor. Entonces, ¿cómo van a funcionar? Explíquenos. Bueno, en esta reactivación, por ahora solo vemos panorama para la reactivación de los gastrobares con ese modelo. Para los bares es una gran noticia tener que ya nos tengan en el panorama nacional y en la agenda como tal de los gabinetes. Sin embargo, hemos hecho una solicitud muy respetuosa. Sabemos que las medidas de protección a la vida y a la salud priman, pero también es necesario ya una intervención en el cuidado del tejido empresarial. Para poder reactivar los bares, poder hacer verdaderos pilotos que nos permitan medir todas las variables, es necesario que se flexibilice o se levante completamente esta restricción, porque como estamos, ni siquiera cumple con dos variables que necesitamos en esto, y es que sea atractivo para el visitante, pero totalmente rentable para los empresarios. Y es un modelo que por ahora necesitamos que el último empujón con el nuevo decreto que llegue nos permita tener ese expendio de bebidas, obviamente de una forma controlada y moderada. Claro, el abrir nuevamente esos bares, pues sin licor, que es, digamos, su actividad principal, ese ingreso fundamental, ¿sería un fracaso entonces, Adriana? ¿Así lo calificarías? No podría calificarlo como fracaso o éxito, pero creería que para los empresarios, incluso nos lo han expresado, no es rentable apostarle a pilotos con un ejercicio así. Muchos han logrado acuerdos, por ejemplo, con sus temas de arriendo, en donde el dueño, si usted ya volvió a abrir, es porque usted ya va a poder pagarme, ¿sí? Entonces ese acuerdo con disminución de valor o con algunos meses, diferentes convenios que han logrado, se pierde. Y sí nos obliga a costos operacionales de servicios públicos, del personal que tenemos que volver a llamar. Entonces, más allá de que sea un fracaso, no creo que no sería atractivo para los empresarios participar en estos pilotos si la naturaleza de su ejercicio normal pues no va a poder ser ejecutado. De acuerdo. Otro punto también para analizar es el de convencer a los clientes de visitar estos lugares, porque en ciudades como Neiva hemos visto que ya hubo, por ejemplo, reapertura de restaurantes, pero no hay clientes suficientes y entonces ellos están pidiendo ayuda al gobierno. ¿Cómo hacer entender a los consumidores que es seguro ir a estos lugares? Comienzo contigo, Guillermo. Ahí, con el respeto de la administración de Neiva, el problema no han sido los clientes, han sido las medidas que han impuesto de toques de queda y otras limitaciones que hacen que la gente no fluya a los pilotos. Y eso es una lesión que nos llevó a pedirle al gobierno nacional su intervención para que la decisión de reapertura sea nacional. Por eso yo destaco el ejemplo de Cali, donde existe toque de queda, existe pico y cédula, pero si una familia o una pareja decide ir a un restaurante, desde que demuestre que hizo la reserva y que pagó el servicio del restaurante, puede transitar como excepción al toque de queda y al pico y cédula. Entonces, vemos que los criterios de cada municipio varían, son diferentes, entonces no permiten la reactivación del sector de manera equitativa, de manera sincrónica, y pues eso va generando una lesión mayor, Daniela, porque claramente, como lo dije al comienzo, nuestros recursos ya se acabaron y no tiene sentido aperturar establecimientos para luego imponerle medidas que no permitan que despeguen los negocios. Y además de ese ejemplo que está citando con Neiva, ¿ocurre lo mismo en otras ciudades? Por supuesto, la primera ciudad capital que abrió, o la segunda, perdón, que abrió servicio a la mesa fue Armenia, y luego de haber hecho un ejercicio exitosísimo, la alcaldía decidió imponer toques de queda a partir de las 3 de la tarde. ¿Qué hace eso? Colapsar el esfuerzo que hizo el empresario para volver a abrir. Acá no solamente se trata de una autorización que da las entidades públicas, se trata de una inversión, un esfuerzo que hacen los empresarios con recursos que no hay para de pronto no dejarlos despegar, y eso no tiene sentido. De tal manera que estamos en manos del gobierno nacional para poder hacer una apertura organizada, sostenible, responsable y que supere un poco esa diferencia de criterios de los mandatarios locales. Adriana, ¿cuál es tu opinión?
completamente respaldado, Guillermo. Nosotros también hemos recibido esas observaciones de nuestros capítulos a nivel regional y lo que decía Guillermo, en Neiva se combina un pico y cédula con un toque de queda en donde no habilita mi cédula que yo hice la reserva a la persona o a las personas con las que voy. Entonces, si tú quieres ir a cenar con tu pareja, pero los dos no tienen el mismo tipo de cédula, no pueden. Si logran ir a cenar, por ejemplo, tienen que ir como contra el tiempo porque hay un toque de queda que cumplir. Entonces, si el comercio lo que termina diciéndonos es, no es rentable, voy a volver a cerrar y esperar una situación más favorable. Y en otras ciudades, con toques de queda demasiado prolongados en el tiempo, que realmente limitan la reactivación y sobre todo la recuperación del tejido empresarial. Hablemos ahora del balance hasta ahora de las pérdidas tanto de bares como de restaurantes. ¿Cuántas personas, cuántos negocios se han visto afectados? Adriana. En Colombia habían aproximadamente 50.000 establecimientos a nivel país con el registro de nuestra actividad como principal. De ellos, hoy lastimosamente, 12.000 de ellos aproximadamente ya cerraron completamente sus puertas. 12.000 establecimientos que en esta industria representan una naturaleza de muchos pequeños, entre 1 y 10 empleados, que cuando tú calculas eso y le sumas también la cadena productiva de proveedores y todo lo que se suma a nuestra actividad, pues son un número bastante importante de familias que, como te decía al inicio, no es que hayan disminuido sus ingresos, es que no tienen ingresos, están completamente cesantes. Los empresarios han estado entrando en estados de quiebra, en donde sencillamente los gastos operacionales no son sostenibles con una caja en cero, con una operación que quedó completamente clausurada voluntariamente, porque nuestro sector voluntariamente dijo cerramos nuestras puertas por el cuidado de la salud, pero hoy estamos pidiendo que nos dejen volverlas a abrir con una responsabilidad muy grande que es el cuidado de nuestros equipos de trabajo y de los clientes que nos van a visitar, pero que mientras más tiempo dure esa reactivación, pues va a ser mucho más difícil recuperarlo. Por lo que te digo, los gastos operacionales de nuestro sector son muy costosos, los arriendos de nuestros locales son muy altos y lastimosamente muchos de ellos no lograron llegar a un acuerdo con el dueño del local, con la inmobiliaria, en torno a ese canon. Y tampoco han podido endeudarse para sostener sus empresas porque para la banca nuestro sector es de alto riesgo y no han logrado esa sinergia para poder al menos solicitar un crédito y sostener su empresa mientras llega la reactivación. Complicado, muy complicado ese panorama, Adriana. Veamos cómo están las cosas ahora con los restaurantes. Guillermo. Daniela, en el país, 41.000 establecimientos gastronómicos ya no volverán a abrir. Con ellos se destruyeron 320.000 empleos. Nos quedan 180.000 empleos vivos entre suspendidos y personas que están activas con lo poco que se hace a través de domicilios y compra para llevar. De ahí que tengamos ese sentido de urgencia de reapertura, porque si no vamos a tener que prescindir de más equipo de trabajo y eso genera dos impactos profundos. El primero, dejan muchas familias desprovistas de su ingreso, de su sustento, y lo otro es que se está ampliando la base informal de la economía, porque las personas cuando pierden su empleo, pues tienen que refugiarse en actividades informales para trabajar. Y uno de los reclamos fundamentales que hacemos es que al sector formal que tiene la capacidad, la cultura, el criterio para aplicar protocolos de bioseguridad y reducir el riesgo, lo tienen castigado, cerrado, que porque se vuelve un riesgo de contagio, mientras que la informalidad crece, seguramente está plagada de focos de contagio y ellos no han tenido cuarentena. No, es muy, muy preocupante y entendemos esa urgencia perfectamente, Guillermo y Adriana. Veamos ahora los ejemplos que nos dan otros países, porque hemos visto que debido a los rebrotes han tenido que ordenarse nuevos cierres de negocios.
¿Cómo pueden prepararse sus sectores, el de los bares y el de los restaurantes, para esa posibilidad en el futuro? Porque no podemos decir que estamos exentos de que eso llegue a pasar. Adriana. Nuestro sector desde Asobares ha presentado desde hace varios meses al Gobierno Nacional y en las ciudades donde lo hemos podido socializar que esta apertura debe ser gradual, medida y valorada, con unas categorías y unas fases para que no pasemos de una generalidad en la que estamos en este momento, que es todos estamos cerrados, a esa generalidad donde todos vamos a abrir al tiempo. Sería irresponsable hacerlo de esa manera. Poderlo hacer de una manera gradual que permita que, como decía, con la reactivación de los restaurantes se reactiven los gastrobares, con la reactivación de ellos y la medida como tal. Esperamos que en un corto plazo se activen completamente los bares y todas las medidas que sean necesarias se tomen para empezar a reactivar las discotecas. Somos conscientes y en ningún momento hemos dejado de lado esa responsabilidad, que las pistas de baile, que los grandes formatos, las grandes discotecas están en ese último eslabón, en esa última categoría, pero sí es necesario empezar a activar y a recuperar el tejido empresarial de este sector, como les digo, por fases, porque si no, si esperamos esa generalidad, es muy probable que lo que podamos recuperar sea muy, muy poco. Claro, y que las cifras de cierre pues sean mayores. Infortunadamente, Guillermo. Nosotros tenemos una ventaja que queremos que el gobierno nacional valore y considere, y es que para nosotros los protocolos de bioseguridad no son nuevos. A nosotros nos venían haciendo controles las autoridades sanitarias y de ambiente en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de normas para cuidar la salud de los clientes. Entonces, primero tenemos un capital humano dispuesto a mantener esa idoneidad en favor de la seguridad de los negocios. Claramente hay una gran limitación en la reapertura porque eso implica costos y mientras no tengamos unas normas claras de reapertura, pues va a ser muy difícil. Y si se llegara a dar el caso en donde a pesar de los controles, un restaurante se volviera un foco de contagio, pues existen las medidas previstas, ya planeadas, para cerrar, aislar el lugar y que vuelva a prestar sus servicios. Sin embargo, yo te puedo decir, Daniela, que ningún propietario y ningún trabajador de un establecimiento quiere que su negocio, que su modo de subsistencia se vea afectado por esto. De ahí que el gremio tiene la plena seguridad de la idoneidad de su personal, de sus empresarios, para poder activarse y superar esa barrera que nos ha dejado la pandemia de entender que determinados negocios son el máximo foco de contagio cuando no han tenido ninguna prueba de ello. Entonces, de ahí que nosotros nos aferremos a esa posibilidad porque nuestra subsistencia está seriamente amenazada. Si no abrimos el 1 de septiembre, enfrentamos una segunda ola de quiebras muy fuerte. Lo estamos viendo. Bueno, finalmente no podemos dejar otro punto que fue lo que nos llevó a todas estas decisiones y es cuidar la salud. ¿Cómo equilibrar la reactivación económica y los cuidados de salud que debemos tener todos? Guillermo, comienzo contigo. Hay un aspecto muy interesante y es que esta pandemia nos va a dejar en el mercado una percepción sanitaria. Es decir, que además del autocuidado, los clientes van a evaluar muy bien en dónde es seguro comer. Es decir, la alimentación y la salud se vuelven aún más estrechas en su relación y en la percepción que tiene el mercado. Entonces, claramente cuando un establecimiento, no importa si es formal, informal, grande, pequeño, le puede ofrecer garantías al cliente, el cliente va a sentirse seguro y va a poder volver. Entonces, esto nos mete en una nueva onda de autocuidado, de cuidado de quien ofrece un alimento o una bebida a sus clientes y va a replantear tendencias, gustos, sin lugar a dudas. Y otra oportunidad muy clara, Daniela, en la que tengo que hacer énfasis, es que Colombia va a tener la opción de desarrollar cultura gastronómica porque no la tenemos. Y dentro de la cultura gastronómica el rol de los licores es fundamental. Tenemos que cambiar esa percepción un poco obsoleta y salida del lugar que todo lo que sean bebidas alcohólicas es vicio.
El maridaje entre los alimentos y una botella de vino, un vaso de whisky, una cerveza, hace parte de una cultura gastronómica. Entonces todo va a tener un balance y yo creo que se va a replantear el concepto de comida saludable, alimentación saludable, los sabores de Colombia y todo lo que llamamos rico se va a empezar a asociar mucho más con lo saludable y eso va a crear una nueva mentalidad en el mercado. Adriana. Bueno, tomando un poco lo que acaba de mencionar Guillermo, es eso. Realmente el concepto de control social se va a volver muy fuerte. Como consumidores también nos vamos a volver un poco más conscientes de no solamente de dónde evalúo y cómo evalúo a dónde voy, sino cómo me debo comportar como consumidor. Y en eso, por ejemplo, estamos reforzando el mensaje con toda la industria, con nuestros empresarios, con nuestros equipos de trabajo, de ese concepto de consumo y venta responsable, ¿sí? Vamos a tener que reaprender muchas cosas, pero lo que sí está generando hoy riesgo, Daniela, es que mientras los establecimientos siguen cerrados, los establecimientos legales, formales, en donde los empresarios y sus equipos están comprometidos a hacer las cosas bien, siguen esperando. Mientras ellos siguen esperando en fila la oportunidad, la ilegalidad, la clandestinidad se está aprovechando del tema. La cantidad de fiestas ilegales, y no solamente de fiestas ilegales, porque el riesgo no solamente es la fiesta, en este momento esa fiesta ilegal no solamente está generando riesgo de contagio porque nadie está controlando aforo, nadie está controlando distanciamiento ni medidas de bioseguridad, sino que además nos está dejando ya casos, y eso te lo puedes soportar en medicina legal, de grandes aumentos en la intoxicación por consumo de alcohol adulterado, incluso por casos con intoxicación por etanol, que antes de todo esto ni siquiera se estaban contemplando en el país. Tú lo decías ahorita. Ejercicios de otros países hicieron que todo el mundo abriera el tiempo, Europa con verano y todas estas fiestas de pronto tan abiertas, hizo que hubiera un rebrote. La gradualidad nos va a permitir controlar el tema, pero es urgente que la espera de los empresarios legales sea retribuida y compensada. Ya lo veremos y es una realidad, esa necesidad, esa urgencia que requieren nuestros empresarios, tanto del ámbito de gastronomía como también del ámbito de los bares, de los licores. Pues lo que esperamos todos los colombianos es que esta reactivación económica vaya a la par, vaya de la mano con esos protocolos de bioseguridad, con los cuidados de nuestra salud, con el autocuidado, en fin, y que finalmente pues todo esto sea para nuestro bienestar, que traiga bienestar y que pues ya de alguna forma alivie esta crisis que nos ha traído cifras tan lamentables, tan duras como las que ustedes nos acaban de presentar. Adriana Plata, directora ejecutiva de Asobares, gracias por acompañarnos. Daniela, muchas gracias por abrir este espacio, gracias por darnos la oportunidad de decirle a los colombianos que este sector se está preparando y que estamos completamente convencidos que juntos vamos a poder pronto volvernos a encontrar y celebrar por la vida. Que así sea. Guillermo Gómez, presidente de Acodres, también gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Daniela, nuestro reconocimiento a ustedes porque los medios de comunicación han sido solidarios con uno de los sectores que más empleo y mayor impacto tienen todos los estratos socioeconómicos del país. Nuestra gratitud en alta estima, Daniela. Nuevamente a ustedes esa gratitud, un fuerte abrazo y también extendemos nuestra solidaridad a cada uno de los empresarios de nuestro país. Está conectado con Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Es momento de saludar a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora lo que vendrá la próxima semana en el proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia por soborno y fraude procesal.
Lo que debe definir la próxima semana la Corte Suprema es muy importante, porque ya avanzó ayer en iniciar el estudio de una solicitud que hizo la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Está pidiendo el doctor Jaime Granados, a través de un documento de 32 páginas, que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe sea enviado de inmediato a la Fiscalía General de la Nación, que tendría la responsabilidad de avanzar en el recaudo de más pruebas y de determinar en un plazo máximo de 4 meses si llama o no a juicio al expresidente Álvaro Uribe por estos hechos que tendrían que ver con presunta manipulación de testigos dentro de una denuncia que él entabló contra el senador Iván Cepeda y que tiene como génesis un debate de control político que le hizo el senador Cepeda al expresidente Uribe sobre sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Lo que la Corte Suprema ahora tendrá que definir es si acepta o no la solicitud de la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Y lo van a discutir los 5 magistrados habilitados para este caso en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, con una ponencia del magistrado César Augusto Reyes. Y aquí hay 2 opciones. O la Corte Suprema acepta la posibilidad de que se envíe todo el expediente a la Fiscalía, considerando que al renunciar el expresidente Uribe a su fuero como senador pierde competencia y los hechos no tienen nada que ver con su función como congresista, es decir, accede a la petición del abogado del expresidente Uribe, o por el contrario, considera que los hechos delictivos que presuntamente habría cometido sí tienen relación con su actividad como congresista y sí utilizó, como algunos consideran, a integrantes de su unidad de trabajo legislativo para adelantar actividades presuntamente irregulares y que además de ello podría haber tenido origen en un debate en el Senado de la República y que por lo tanto tiene que ser conocido por la Corte Suprema. En uno o en otro sentido, esta decisión va a generar mucha controversia, mucha roncha en el país. Y así que estaremos muy pendientes de lo que defina seguramente el próximo jueves la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. No se puede descartar que eventualmente accedan a hacer una sala extraordinaria y anticipen la determinación. Gracias, Ricardo. Así llegamos al final. Ya viene Signo Pesos. Nuevamente, gracias por conectarse con nosotros. Buenas noches y feliz fin de semana.